Vamos a votar la ley que a lo largo de la historia, de los últimos años por lo menos, es la ley más incumplida, la menos respetada y la más inexacta por todos los gobiernos. No por el actual, del anterior también. Esa es la verdad y seguramente con algunos datos iremos a corroborar. El pueblo está atento de lo que pasa hoy acá, como que estamos haciendo la ley que va a regir el destino de la Argentina a los próximos 365 días. Va a ser casi con seguridad, como lo ha sido este año y lo está haciendo, la ley más incumplida y más inexacta que se va a votar en este Parlamento. En la secuencia historia va a quedar bien claro que es un dibujo y se va a corroborar cómo el Congreso, cómo nosotros en general y la Cámara de Senadores en particular ha ido perdiendo facultades y atribuciones a lo largo de los años, específicamente a la hora de discutir el proceso presupuestario. Vamos a demostrar el pálido error que tiene el Senado de la Nación. Si uno mira la historia, podemos dividir en 3 etapas la secuencia de cómo se calculó y se fue modificando el presupuesto a lo largo de los años. Una primera etapa arranca desde la sanción de la Ley de Administración Financiera 24.156, en el 94 hasta el 2003. En esa época, como más o menos uno lee en los manuales de derecho presupuestario, derecho constitucional, al presupuesto, que era y sigue siendo iniciativa parlamentaria del Ejecutivo, lo debatía y luego lo modificaba ante los desvíos el Congreso de la Nación. Y en esa época, hasta diríamos el año 2002, era el Parlamento quien modificaba y lo hacía porque eran tiempos previsibles, con defectos y virtudes, tiempos de la convertibilidad, de la estabilidad que ayudó mucho a que los cálculos presupuestarios sean muchísimo más exactos de lo que son ahora. La segunda etapa, posterior a la crisis, debate en el año 2002 para el presupuesto 2003 y hasta 2007, empieza la historia de la delegación de facultades para que sea el jefe de gabinete de ministros quien vaya haciendo las adecuaciones ante los desvíos que tenía el presupuesto. Pero ¿qué ocurría? En esa época era la ley de presupuesto cada año que hacía esa delegación de facultades. Y llegamos a la tercera etapa, que es la actualmente vigente, desde el 2007 a esta parte, que ya directamente se ha modificado la Ley de Administración Financiera y ya por ley está dentro de las atribuciones del jefe de gabinete de ministros modificar el presupuesto. ¿Y sabe con qué nos encontramos? Con que en esta secuencia la conclusión es absolutamente clara. Ha existido a lo largo de estos años una notoria y gradual pérdida del rol del Congreso a la hora del debate presupuestario. Para que tengamos en claro un dato histórico, la última vez que este Congreso modificó una ley de presupuesto de esas que no estuvieron bien calculadas fue en el año 2006, la última vez que el Congreso modificó como correspondería una ley de presupuesto. Y los datos, cuando uno dice que es un dibujo, y es cierto, porque uno mira los datos y los números y, insisto, a lo largo de los años, muchos años, pero en especial a partir de estas delegaciones de facultades, la ley más inexacta y errónea que tiene la nación argentina es la ley de presupuesto. Y esto no fue tampoco por casualidad, porque el hecho de que la ley de presupuesto sea errónea e inexacta es funcional a los poderes ejecutivos, a todos los poderes ejecutivos que han tenido la responsabilidad de gobernar los últimos años. El desvío promedio desde esta fecha que yo estoy diciendo a hoy es del 25%. Es decir, que si acá votamos un proyecto de ley de presupuesto que tiene 100 pesos para administrar el Estado, el desvío promedio del 2002 a la fecha es de un 25%. 125 pesos en vez de 100 sería lo que tuvo que administrar en promedio todos los gobiernos de todos los colores políticos que han pasado. Del año 94 al 2002, cuando modificaba este Parlamento y cuando había estabilidad, el desvío promedio fue de un 5%.
No tengo ningún minuto de menemista en mi historia política, pero es una verdad, un dato objetivo de la realidad, cómo ayuda a la estabilidad a la hora de planificar un país. Hubo en la era K desvíos interesantes. El mayor se produjo en el año 2014, un desvío de un 34%. Hubo años del 27, del 28 y el promedio de oro, insisto, un 25. Y en la era M vivimos el año del desvío más insólito. En la época del gobierno anterior, el desvío se producía por una doble jugada. La primera era subestimar la inflación y la segunda era subestimar el crecimiento. ¿Se acuerda que eran tiempos de crecimiento a tasas interesantes? Entonces el P por Q te daba una ecuación muy inferior a lo que efectivamente terminaba administrando el gobierno anterior. El gobierno actual llegó al extremo de modificarnos, de hecho, el presupuesto el mismo día que votamos. Yo no juzgo lo que se ha dicho en esa conferencia del Día de los Inocentes, pero una falta de respeto, tenernos votando acá, debatiendo, mientras en el gobierno anterior había un dibujo vía la subestimación de la inflación y del crecimiento. En este tiempo lo que hay es una subestimación del rol parlamentario a la hora de discutir el presupuesto. Si el presidente del Banco Central, el ministro de Economía o Hacienda y el jefe de gabinete sabían de que al otro día que votamos iban a cambiar la pauta inflacionaria, todo lo que escribimos estaba mal hecho. Se sabía. ¿Qué cuesta aceptar que algo está mal? ¿Por qué aceptamos hacer presupuestos que están mal hechos? ¿Por qué no los podemos corregir? Y estamos haciendo lo mismo este año, porque el presupuesto es el que se inició allá por junio, pero que tuvo ya envío al Parlamento allá por septiembre. Después ocurrieron tantas cosas y nada más y nada menos que el déficit cero. Y en el camino no se modificó nada de las pautas presupuestarias. Lo más probable es que estemos de vuelta votando otro dibujo porque de última, y la Argentina está acostumbrada a que el Parlamento haga de la ley de presupuesto la ley más inexacta de las que puedan salir de este lugar. Este año no vamos a hablar de que el P por Q cómo va. 15% era la inflación prevista y va a terminar siendo un 50%. No vamos a decir que la recaudación va a ser un 50% más, porque en el medio también hay un problema económico de recesión que va a hacer de que sea un poco menos. Pero ha sido uno de los presupuestos más dibujados de la historia argentina, y a sabiendas, porque al otro día, en conferencia de prensa, las máximas autoridades, abajo del presidente, borraron de un plumazo lo que se debatió en este recinto. No va a ser mejor, va a ser el presupuesto del déficit cero, famoso presupuesto del déficit cero. Y alguna consideración de política económica lo vamos a tener que hacer. En primer lugar, es facultad del Ejecutivo mandar la ley de presupuesto y debe tener el Poder Ejecutivo un presupuesto. No es nuestro, aunque se vote a favor, no es nuestro presupuesto, para nada, no nos gusta. Y cuando se discute acá esto del gradualismo, del déficit cero, de quién tiene las culpas, todos podemos haber tenido culpas. Y yo he descrito cómo se subestimó a la institución presupuesto y cómo ha perdido el rol el Congreso de la Nación y en especial el Senado a lo largo de la historia de todos los gobiernos. Ahora, no hay duda alguna que llegamos a este último presupuesto que va a tener que gestionar esta gestión Macri, que termina en el 2019, luego viene otra presidencia que tendrá el nombre y apellido que fuera, podrá ser el mismo o otro, pero hubo un error en los 3 años primeros de gestión. No es un problema el déficit cero. Ahora aparece el déficit cero como la panacea. El problema que hay, que cuando te dicen o teníamos la alternativa de emitir la maquinita o teníamos la alternativa del endeudamiento, el problema que hay es que pasaron 3 años, no es que se paró la maquinita, no se paró la inflación, no arrancó la economía y nos comimos un endeudamiento que pasó del 50% del PBI al 90% del PBI. Y ese dato nadie lo puede negar con una economía parada. Nadie puede negar. Y este presupuesto, que estamos recién dando los primeros pasos del desierto, le va a costar mucho
pasar al pueblo argentino. Pero si el gobierno no tiene plata, está claro que tiene que hacer este ajuste, que no es nuestro ajuste, es el ajuste de un gobierno que en los 3 primeros años de gestión probó al gradualismo, le erró y ahora tiene que pagar las consecuencias y con responsabilidad o no asume esto del déficit cero, que va a ser durísimo para los argentinos en los próximos meses. Quiero hablar de qué pasa si uno no vota. ¿Qué pasa si uno no vota? Y la verdad que acá tengo casi como una contradicción. Si no se vota el presupuesto, lo primero que hace el Poder Ejecutivo se pone a jugar en el rol de víctima. Es decir, todo lo que va a pasar a lo largo del 19, que sabemos que va a ser durísimo, la culpa no va a ser de los errores del gobierno, sino de la ausencia de presupuesto. Porque no es que si a nosotros no nos gusta este presupuesto, hay otro que va a salir. El que tiene que gobernar es el Poder Ejecutivo y el presupuesto es para que lo ejecute el Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos roles de gobierno. Además, imagínense si es la ley más dibujada de la historia argentina. Si no votamos este presupuesto, reconducimos el del 18 y se va a estar gobernando durante todo el 19 con el cálculo de recursos del año 2018 que preveía una inflación del 15 que terminó siendo del 50 y en un 2019 que la inflación va a ser del 23. Es decir, que tanto le queremos controlar al gobierno, pero de cada 100 pesos que va a haber autorización de gastos, por lo menos va a recaudar 153, es decir, hay un 53% de diferencia que va a ser de libre disponibilidad del jefe de gabinetes, y como sabemos que esto es un dibujo, bueno, por ahí va a estar, no va a recaudar de más porque no sabemos cuánto va a caer la economía. Algunos dicen 0,5, otros 1,6. Pero si hoy no se aprueba el presupuesto, que no es nuestro presupuesto para nada, pero en aras de la gobernabilidad hay que votar, si no votamos, el gobierno se victimiza o le toca administrar un 60% como se le cante. Esa es la verdad en la legislación argentina porque se va a reconducir el presupuesto del 2018 y el gobierno anterior también lo sabe porque en alguna actitud mezquina, cuando se tuvo mayoría en contra, no le votaron el presupuesto al gobierno anterior y terminó gobernando tranquilamente, se hizo víctima y ganó las elecciones con el 54% a la vuelta de la esquina. Quiero hablar del rol del Senado, nuestro rol. Los que pasamos por acá en diversas épocas y en diversos gobiernos, articulando rol de oficialista y opositor. El Senado tiene el rol de ser la Cámara revisora, en especial de aquellas leyes que tienen como Cámara de origen la Cámara de Diputados de la Nación. La última vez que el Congreso de la Nación modificó una ley de presupuesto fue en el año 2006. La última vez que el Senado de la Nación funcionó como Cámara revisora fue en el año 2000. Es decir, que hace 18 años, todos los que pasamos por acá, en las veces que pasamos, fuimos simples certificadores de lo que venía de la Cámara de Diputados. Venga bien o venga mal, como nos pasó recién en lo que explicaba el senador Ángel Rosas. Si hoy nosotros acá, como Cámara revisora, quisiéramos hacer lo que es lógico, revisar y corregir los errores que trae esta ley de presupuestos, somos golpistas en esta época y en las épocas anteriores también. Por eso es tan pálido el rol del Senado. Si cualquier periodista que mira para atrás va a decir, los senadores hace 18 años que no le tocan una coma al proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Y la verdad que yo creo que uno puede contribuir, que para eso la Constitución previó que había una Cámara de origen, que le daba media sanción, que la otra la podía corregir. Y la verdad que en este caso, yo creo que el Senado debe hacerse una autocrítica y pensar en el rol que tenemos para los próximos años, para formar parte de manera efectiva del proceso de elaboración del presupuesto, que este año no lo tuvimos. Estamos acá, cada uno discutiendo y dando sus visiones de política económica, de cuestiones presupuestarias, otro dando su discurso para la provincia,
Pero analizando el presupuesto de 2019, poco se ha escuchado. Y además hay una subestimación del rol del Senado. Hay una sobreestimación del rol de los gobernadores, cosa que también viene de la historia argentina, no es de este gobierno, y una subestimación del rol de los legisladores, en especial del Senado. Nada que ver con lo que ocurre en el debate parlamentario del presupuesto. No hay muchos países federales en el mundo, pero si uno mira Estados Unidos o Brasil, el debate parlamentario del presupuesto es mucho más profundo que este, y por sobre todas las cosas el rol del Senado es mucho más brillante que el pálido rol que tenemos nosotros, que desde el año 2000 que no le tocamos ninguna coma. Yo he presentado, porque uno puede hacer un diagnóstico, yo he presentado a lo largo del año, porque veía que esto se venía así, una propuesta, un proyecto de ley que está en el expediente S1807, que es una simple propuesta que puede ser mejorada, pero que simplemente propone crear una comisión bicameral que desde el inicio del trámite presupuestario, que arranca en el mes de junio, podamos articular entre diputados, senadores, gobernadores, Poder Ejecutivo Nacional, el debate del presupuesto. Y que el dictamen que saque diputados deba ser remitido al Senado y votado por lo menos una semana después, para que por lo menos uno pueda ver. Yo lo planteé al presidente de la Comisión de Presupuesto de esta casa. El año pasado pasó, pero claro, el gobierno había ganado las elecciones, entonces nadie dijo nada. Pero este año volvimos a hacer esto, de aprobar un dictamen, un martes, en diputados, y votarlo el miércoles. Nadie pudo revisar nada. Y esa ley tal cual es la que vamos a votar hoy. Y después vamos a modificar la ley de cooperativas, ganancias, bienes, una cosa, la verdad que muy rara de cómo nosotros venimos haciendo. Y me parece que con esto podríamos evitar muchos errores, que estaría bueno que el año que viene podamos discutir cómo se modifica el trámite parlamentario, porque la verdad que los senadores desde el año 2000 no venimos contribuyendo prácticamente en nada en los presupuestos de la Nación, que en realidad tampoco cambia mucho, porque los presupuestos yo había dicho que son un dibujo, y más o menos que termino diciendo que, bueno, es el dibujo que nos manda el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, en el año donde se está errando como pocas veces en la historia en lo que fue la previsión presupuestaria. Sabemos, votamos una inflación del 15, va a terminar siendo un 50. Este presupuesto no creo que tampoco sea muy perfecto y muy exacto, pero es el presupuesto del Poder Ejecutivo, al que hay que darle la gobernabilidad, y si no le damos, le estaremos dejando libre de manejo el 60% adicional de lo que va a recaudar, porque va a reconducir un presupuesto 18, pero no la estabilidad de una inflación del 1 o 2 anual, del 50 más el 23 por lo menos. De manera que este es el presupuesto que hay. El Senado debiera plantearse las cosas, el Congreso debiera también plantearse la posibilidad de recuperar el rol de corregir. Hay algunos artículos que tenemos nuestros reparos de delegaciones que ya no son de facultades, pero sí de algunas atribuciones al Poder Ejecutivo. Y sin duda alguna nos aprestamos a votar una ley que lo más probable vuelva a ser, como a lo largo de la historia y con todos los gobiernos, la ley más errónea, la menos exacta, la más incumplida, que en definitiva pareciera ser que es un dibujo, y en este dibujo, si uno mira la historia, desde el año 2000, el Senado no le toca ni una sola coma, como si estuviéramos a la hora de hacer este dibujo nosotros bastante pintados. Gracias, señor presidente.